será sancionado con prisión de 1 a 5 años y multa de 20,000 a 100,000 quetzales. Y también sanciona, fíjense, quien realice aportaciones, no solo a quien las recibió desde el partido, sino a quien las dio. Quien realice aportaciones dinerarias o en especie a organizaciones políticas o a sus candidatos para actividades permanentes o de campaña, sin acreditar su identidad, según los procedimientos de la ley electoral, será sancionado también. Obviamente, la tipificación delictiva ya la separa. Vamos a poner en un delito el financiamiento ilícito, porque su origen es ilícito, porque un grupo delincuencial financió a un candidato o a un partido político, y vamos a poner el origen lícito, pero que alguien no lo quiso registrar o no lo registró. ¿Por qué? Porque eso es fundamental, es importantísimo para el sistema democrático que sepamos quién financia a las entidades políticas. ¿Sí, Daniel? Licenciada, una pregunta, o sea, que venga alguien anónimamente y diga yo voy a donar 200,000 quetzales para la campaña de fulano de tal, no lo puede hacer, aunque No. lo registren. No lo puede hacer de forma anónima, no. Oh, no lo puede hacer. No, y Gracias. no lo puede hacer, porque hay otra cuestión muy, muy interesante también, que fue sujeto de muchas discusiones. Pero si no va a dar dinero, va a dar comida. Sí, pero es que la comida vale dinero. No, pero fíjese que lo que va a regalar son pelotas que van a dar en un meeting. No importa, las pelotas valen dinero. Los aportes se pueden dar tanto dinerarios como no dinerarios. Tú le puedes regalar a quien tú quieras desde el anonimato. Tú le puedes regalar a la Universidad de San Carlos, le puedes regalar a los patronatos, qué sé yo, a entidades de beneficencia, le puedes regalar a alguien porque te vas como tú quieras. Pero a las organizaciones políticas, no. Las organizaciones políticas tienen que llevar un registro detallado de todo lo que le dan sus propios afiliados, los miembros de esta organización política, y lo que les dan los que lo quieren financiar. Porque hay otra cuestión particular, solo para agotar esa duda, Daniel. Tú no necesitas ser miembro del partido para dar aportes. Muchas oportunidades hay entidades, personas individuales o jurídicas, que no necesitan, de hecho una persona jurídica no podría ser miembro a título individual, estamos hablando de personas fictas. Pero todo aquello que le des a una organización partidaria tiene que estar registrado. Y de hecho las organizaciones políticas tienen unos recibos que te tienen que extender en donde hagan constar cuál fue el aporte que les diste. Entonces miren qué fue lo interesante en este caso. Tenemos un delito de financiamiento electoral ilícito que surge en el sistema penal guatemalteco en el año 2010. Hasta el año 2018, ese delito incluía 2 tipificaciones delictivas o 2 acciones que podían ser punibles. El dar dinero de origen ilícito o el dar dinero de origen lícito, pero que no se hubiera efectivamente registrado. Luego de eso, se emite esta sentencia que hace esta división y le pide al Congreso de la República que haga esta división en las figuras delictivas y se crea, por un lado, el 407N, o se sostiene 407N como financiamiento electoral ilícito, y el 407O como financiamiento electoral no registrado. ¿Qué ocurrió en muchos casos penales? Hubo personas que estaban siendo procesadas por el artículo 407N, pero que los hechos que cometieron eran el haber otorgado dinero sin que les hubieran dado el comprobante. Pero fueron iniciadas las investigaciones al amparo de un texto que señalaba financiamiento electoral ilícito. Entonces, ¿cuál era la discusión que ellos llevaban a los casos? Y no se asusten si de entrada no lo entienden, es un poco complejo y más cómo llevarlo a la práctica. La discusión que ellos hacían era, señores, desde el momento que el delito de financiamiento electoral ilícito
fue, digámoslo de alguna manera, cercenado, porque le quitaron esa mitad de la tipificación delictiva y la volvieron un nuevo delito a partir del año 2018. El análisis que yo traigo a la justicia constitucional es el siguiente. Digamos que yo di esta aportación, yo de estos mis 100,000 quetzalitos que no me dieron mi recibo, yo lo di en el año 2015. La ley penal señala que me van a aplicar a mí los hechos delictivos que estén vigentes en ese momento de la comisión. Pero que si al momento del juzgamiento ya esas figuras delictivas no existen, pues esa ultraactividad de la ley penal aplica a favor del procesado. Entonces, si usted me quiere aplicar hoy a mí, digamos 2020, la figura del delito de financiamiento electoral ilícito por actos que se cometieron antes de esa fecha, usted estaría violentando la Constitución. Pero miren qué interesante. Esto no quiere decir que el 407N sea inconstitucional. Esto no quiere decir que el 407O sea inconstitucional. Esas dos figuras delictivas están ahí para que se apliquen en el momento de que se determine si hubo o no este tipo de delitos en algunas otras circunstancias, pero en mi caso particular no me lo pueden aplicar. ¿Por qué? Por este principio, que las figuras son ultraactivas, la ultraactividad de la norma aplica únicamente cuando es en beneficio del procesado. Eso lo dice el texto constitucional. Entonces, ustedes me estarían aplicando a mí una figura delictiva que ya, en el momento en el que se cometió el hecho, digamos, sí estaba vigente, porque estaba subsumida en el artículo 407M. Pero para este momento que me van a juzgar, ya este delito no existe. Se creó, pero bajo otro esquema de una figura delictiva distinta. Y como lo hizo, eso lo hicieron después de la comisión del hecho, a mí no me pueden juzgar por figuras delictivas que se crearon después de la comisión de los hechos. Entonces, los planteamientos que se hicieron fueron precisamente acciones de inconstitucionalidad, en caso concreto, fueron bastantes de hecho, que la Corte tuvo que entrar a conocer en apelación, la mayoría, porque en los casos concretos eso se le presenta al juez de orden penal. Evelyn levantó la mano y Josué también. ¿Sí? No se te escucha, Evelyn. Quiero comentar algo que vi. No se me escucha. Sí, ahora sí, yo te escucho. No se oye. Una vez estaba analizando, durante la campaña de Otto Pérez, que todos creíamos, hubo una señora que ella defendía a capa y espada y ella decía de que ella había mandado a hacer unas gorras, creo yo, del Partido Patriota, y ella no quería que la apuntaran y que por eso ella solo lo donó y que ella misma pagó a los serigrafistas o algo así para que lo hicieran. Por eso estaba analizando, porque no recuerdo, Otto Pérez creo que fue antes del 2015, ¿verdad? Sí, pero la figura delictiva existe desde el 2010. Entonces ella sí estaba cometiendo un ilícito, porque eso entonces sería en el 2012 cuando ella lo hizo. Tendríamos, mira, ahí tendríamos que analizar varias cosas, Evelyn. Vamos a ponernos en orden. Tenemos que analizar varias cosas. Empecemos por ¿desde cuándo existía el delito? El delito existía desde el año 2010. 2010. En el año 2010 tenías sus dos facetas. La tenías como financiamiento ilícito y como financiamiento no registrado. Yo te diría que ahí el pecado... Ella cometió el de no registrado, ¿verdad? De no registrado, así es. Bueno, ¿quién recuerda cuándo fue la campaña de Otto Pérez? Perdón, esa tuvo que haber sido como en el... Creo que fue porque en el 16... Fue para quedar en el 2015. ¿verdad? No, porque en el 2015... Bien, licenciada, fue en el 2015 porque del 2016 al 2020 fue Gini y ahorita que estamos con Yamatei. Entonces esa campaña sí fue en el 2015. Pero fue 2010, digamos, 2011 porque en el 2015 estuvo el presidente Morales. Del 2015 al 2020, en enero.
Entonces él Sí, estuvo, entonces ella en el 2000 fue bueno, antes, pongamos ¿verdad? que Pero igual ese Fue en las artículo ya elecciones estaba del en circulación. 2012 cuando él quedó como presidente, si no perfecto. estoy mal. Entonces vamos a ir Ajá. ordenándonos. Tenemos que el delito está tipificado en el 2010. Va. Desde 2010. Y Ajá. esta campaña electoral es del año 2012. 12. 11 sería. No, pero 14 de pongámosle enero, 11 es anterior. 14 de enero Fue en del el 2011. 2012. Va, perfecto. Entonces, esta campaña fue en el 2012. Lo interesante es que el delito de financiamiento electoral ilícito, que incluía el financiamiento no registrado, se dio en la temporalidad de esa norma. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, a ella le podían endilgar la responsabilidad de haber dado dinero y no haberlo registrado. ¿Cuál era el problema en este delito, mis queridos compañeros? Es que se llamaba financiamiento electoral ilícito, pero el dinero que esta señora dio no era ilícito. Lo que ocurrió fue que no lo registró. Bueno, entonces asumamos que tipo 2016 a la señora la procesan, le inician una investigación y le dicen, bueno, mire, usted aportó, qué sé yo, estas, no sé, mantas o playeras o lo que usted quiera. Gorras. Y cuantifiquemos Ajá. esas gorras en 100,000 quetzales. Va. Entonces usted cometió ese delito, pero era el verbo rector que estaba en el segundo párrafo. Como su dinero es de origen lícito, No usted registrado. cometió el ilícito, pero bajo el esquema de no registrado. Bueno, y se inicia la investigación en su contra. Y miren cuánto duran las investigaciones. Bueno, pero resulta ser que en el interín de la investigación, el Congreso de la República en el 2018 modifica esa figura delictiva, ¿cierto? Agarra el delito del 407N y le quita el financiamiento electoral no registrado, se lo quita. Solo deja el ilícito. Bueno, entonces, ese delito continúa. Desde el 2010 sigue su vigencia. Bueno, y crea una nueva figura delictiva, ¿sí? Que se llama financiamiento electoral no registrado. Ese delito nació hasta el año 2018. Entonces, la reclamación de esta señora, que no dudo que es uno de todos estos casos, es: yo cometí el hecho en el 2012, pero la tipificación en realidad, hoy por hoy, está naciendo en el 2018, porque el delito por el que me quieren juzgar es un delito nuevo, que se llama delito electoral, delito de financiamiento electoral no registrado. Y la norma constitucional prevé que a mí solo me pueden juzgar por delitos que hayan estado vigentes al momento de la comisión de la acción. Entonces, si usted me quiere endilgar por un hecho del 2012, acciones que fueron incorporadas al Código Penal, y ustedes tienen ahí su Código Penal, miren cuándo se incorporó el delito de financiamiento electoral no registrado en el mes de noviembre del 2018. Entonces, señores, no me pueden aplicar el delito de financiamiento electoral no registrado porque la acción fue en el 2012. Fue sujeto de debate porque muchos decían, pero es que en el 2012 sí estaba el ilícito que incluía el no registrado. No importa. La figura delictiva que hoy por hoy quieren tipificar a esta aportación que yo hice de gorras o de playeras o lo que sea, encaja en esa figura delictiva que nació en el 2018. ¿Qué es el punto interesante? Porque aquí no estamos analizando derecho penal, porque estamos analizando derecho constitucional. Lo interesante de esto es que en ningún momento esta señora que nos dice Evelyn dijo el delito de financiamiento electoral no registrado es inconstitucional. No, el delito está perfectamente bien tipificado, ahí está en la norma, si alguien lo comete, pues se le endilgarán las responsabilidades y se irá al juicio. Lo que esta persona señala es, si me aplican en este caso a mí esa figura delictiva, se estará cometiendo una inconstitucionalidad. Por eso yo planteo una inconstitucionalidad en caso
concreto. Yo le voy a decir al juez penal que analice en qué momento nació ese delito, en qué momento son los hechos que me están endilgando y qué tipificación delictiva es la que le están dando, para que él evalúe si ese delito me lo puede endilgar a mí sin cometer una violación constitucional. Porque la norma, insisto, la norma constitucional habla de la ultraactividad de la norma. Cuando ustedes vean, no sé si ya vieron esa parte en derecho penal, yo nunca hablo de la ultraactividad, sino de la, perdón, nunca hablo de la retroactividad de la ley penal, yo hablo de la ultraactividad de la ley penal, porque no solo es retroactiva, es ultraactiva, también puede ir con efectos hacia el futuro. No es solo que la aplicación retroactiva sea cuando le es favorable. ¿Y por qué hablo de la ultraactividad? Porque si yo cometí un hecho delictivo hoy y la tipificación de ese hecho delictivo hoy me endilgan la posibilidad de sanción, digamos, de 10 a 20 años, y dentro de 2 años esa figura delictiva es vuelta a analizar y la tipificación y la sanción disminuye, yo puedo pedir efectos a futuro y decir que se me aplique esa sanción porque me es beneficioso. Entonces, la ley penal es ultraactiva. Puede tener efectos hacia atrás o efectos hacia adelante. La premisa es que esa actividad siempre sea en beneficio del reo. ¿Ya? Entonces, acá esa es la discusión. Yo insisto, ¿no? Lo que le llevo al juez es que esta ultraactividad de la norma me está beneficiando a mí. Y en el momento que la aplique, lo que va a cometer es una inconstitucionalidad. Por eso le hago el planteamiento en un caso concreto. ¿Sí, Mirna? Hola, Ligda, buenas tardes. Y digamos, ¿eso funciona al momento de no tener sentencia aún o cuando está procesado? Tú puedes plantearlo en cualquier momento, el planteamiento de la inconstitucionalidad en cualquier momento del juicio. Me cuesta entender un poquito, ¿en qué momento me dijiste que lo podía plantear? Que si es cuando ya existe una sentencia o cuando está en el proceso del No, es juicio. que si ya existe una sentencia es porque ya se hizo el análisis completo sobre la aplicabilidad que tenían estas figuras delictivas. Ahí esto te cabe para que le adviertas al juez previo a que él emita una sentencia. Y aquí pusimos un caso, les podría decir que es uno de los más fáciles, porque en derecho penal no es tan complejo el análisis de una inconstitucionalidad en caso concreto, pero se plantean con muchísima recurrencia, particularmente en materia laboral. Los patronos presentan muchas inconstitucionalidades en casos concretos. Josué, dime. Me parece. Buenas noches, Lick. Fíjese que nosotros, a través del Ministerio Público, nos llegaban esos casos. Yo tuve varios casos de financiamiento Electoral ilícito ilícito. en la administración tributaria, porque vendían las empresas y pues algunas eran de cartón porque tenían, por ejemplo, como domicilio fiscal abajo del puente del incienso, ¿va? Entonces a veces se iba a buscar a los proveedores. Y el problema acá que la empresa que dio el dinero nunca declaraba esa salida de dinero, ¿va? En el impuesto al valor agregado, el ISR, e incluso hasta el ISO, ¿verdad? Entonces veníamos nosotros y le encuadrábamos como una defraudación tributaria, pero la información nos la mandaba al Ministerio Público y pues al final sí se determinaba una defraudación tributaria también, ¿verdad? Y al final lo convertía como algo ilícito para el partido que lo recibió. Es que ahí es interesante porque también tendrían que tener conocimiento. Esa parte es más particular. Mira, yo en derecho penal, leer el Código Penal, conocer las figuras delictivas, esto es un universo apasionante. Pero tomar el Código Penal, subsumir las figuras del Código Penal en las acciones, agarrar las plataformas fácticas, como se expresa en la doctrina penal, y analizarlas desde la perspectiva de los textos delictivos y unificar
la plataforma probatoria, eso es de las cuestiones más complejas. Yo no dudo esto que tú planteas de entidades que no existían, que solo las utilizaban como un mecanismo que así es como funcionan. De hecho, en la criminalidad organizada son solo como parapetos de cartón para encubrir actividades ilícitas, también hayan tenido esa complejidad. Acá no estamos hablando de esta naturaleza, acá estamos hablando de temas bastante más light, digamos, más suaves, que es esta discusión de qué ocurre con textos que en una aplicación concreta podrían devenir en una inconstitucionalidad. Pero miren, pues, ahí vamos a ir viendo cómo se enlaza en el sistema guatemalteco los dos sistemas. Cuando planteo en el curso esta circunstancia de una inconstitucionalidad en caso concreto, en un expediente penal o en una investigación penal, por una eventual aplicación de una figura delictiva, hago nuevamente el énfasis, lo que les estoy diciendo es, eso va a ser resuelto en un caso particular y va a tener efectos para, como en el caso que nos puso Evelyn, esta señora que dijo, miren, pues yo aporté con estas playeras, estas gorras, si se declara esta inconstitucionalidad es para el caso de ella. El texto del Código Penal sigue vigente y sigue inalterable. Pero pensemos, de pronto, y esto lo va a ver un juez penal, el juez que estaba llevando esta investigación y lo discuten en la etapa preparatoria, ya para llegar a etapa intermedia y lo discuten, de hecho, pensemos en la audiencia en la cual se requiere el procesamiento de esta señora. Entonces el juez dice, bueno, sí, yo no voy a procesarla, voy a declarar una falta de mérito, porque tiene razón, el hecho, ella lo cometió en el año 2012, y el delito que hoy por hoy le están endilgando, o a ella le señalaron el que estaba tipificado en el 2010, pero hoy por hoy esa figura delictiva pues ya no existe. Nació a partir del 2018, entonces no la puedo encuadrar, porque fueron muchos años después de las acciones que ella cometió. Entonces viene el Ministerio Público y puede apelar. Si hubiera un querellante adhesivo también, pueden apelar la acción de inconstitucionalidad en caso concreto. Y ahí es donde vemos la mezcla con el sistema concentrado. En el sistema difuso, todos los jueces tienen esa posibilidad. Primero, en los casos que hemos estado hablando de inconstitucionalidades en caso concreto, de discutir en esos casos que ellos llevan, si en efecto un texto puede adolecer de un vicio de inconstitucionalidad para la aplicación en este caso. Eso en el caso de las inconstitucionalidades. Para el caso, por ejemplo, de los amparos, si ustedes toman su ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, van a ver que también en el caso de los amparos, los jueces de las distintas jerarquías y con distintas competencias pueden conocer de los procedimientos de amparo. Ustedes pueden advertir a partir del artículo 12, no vamos a entrar con el 11 porque el 11 es la competencia de la Corte de Constitucionalidad, que si yo voy a presentar un amparo en contra del Tribunal Supremo Electoral, los ministros o los viceministros cuando actúan como ministros, contra las salas de las Cortes de Apelaciones, los tribunales de segunda instancia de cuentas, el Procurador General de la Nación, el de Derechos Humanos, Junta Monetaria, Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, lo voy a presentar ante la Corte Suprema de Justicia. Si mi amparo es contra un viceministro, funcionarios judiciales de cualquier fuero, pero que sean de primera instancia, contra alcaldes y corporaciones, contra el jefe de la Contraloría, contra el director del Registro de Ciudadanos, contra las asambleas y juntas directivas de colegios profesionales, pues esto lo voy a presentar ante las salas de la Corte de Apelaciones. Ahí vamos a ver la competencia específica por su jurisdicción y su materia. Y si lo que va a presentar es un amparo contra jueces menores, administradores de rentas, jefes y demás empleados de policía, alcaldes o corporaciones municipalidades que no están en el artículo anterior, dicen, esto se refiere a los que no son de cabeceras departamentales, voy con un juez de primera instancia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos este sistema difuso para conocer de las inconstitucionalidades en caso concreto, y tenemos también ese sistema difuso en el planteamiento de las acciones de amparo.
Va a depender la competencia de quién va a conocer de ese amparo de conformidad con lo que señalan el artículo 12, 13 y 14 de la ley de amparo, que es lo que voy a buscar. Voy a ver el catálogo que está en esos 3 artículos, dependerá cuál es la autoridad que voy a impugnar para verificar quién es el competente para conocer de ese amparo. No voy a ir a presentar, por ejemplo, un amparo contra el alcalde de Villanueva a la Corte de Constitucionalidad, porque resulta ser que no es el competente. Esto es por este sistema difuso. Pero en Guatemala tenemos también elementos del sistema concentrado. ¿Cuáles son las particularidades del sistema concentrado o continental europeo o austriaco? En principio se crea una jurisdicción constitucional o tribunal constitucional. Y eso lo tenemos en Guatemala. Tenemos la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, que nos crea un procedimiento específico de resguardo constitucional y que crea, de hecho, un ente con especialidad en materia constitucional, que es la Corte de Constitucionalidad. Si ustedes plantean, por ejemplo, un amparo contra un alcalde, que ya sabrán que va a ser ante un juez de primera instancia, ese juez de primera instancia no es un juez de competencia constitucional, él es un juez de primera instancia, puede ser civil, puede ser laboral, pero que se convierte en un juez extraordinario de amparo porque se le está planteando este requerimiento de tutela o este requerimiento de amparo. No es que haya sido creado este juez de primera instancia o la sala o la Corte Suprema de Justicia con la finalidad de conocer de un procedimiento de amparo. Se vuelven jueces extraordinarios de conocimiento de acciones de tutela de amparo, porque así lo señala la ley de amparo, pero en realidad su jurisdicción y sus competencias van a corresponder a las materias a las cuales a ellos se les asignó para administrar justicia. Entonces tenemos esta dualidad, insisto. Esto es básicamente discusión doctrinaria. No crean que cuando uno presenta un amparo se sienta a pensar entre los sistemas difusos y los sistemas concentrados. Uno se va a lo que dice la norma y a la aplicación de la parte técnica de la norma, pero es importante que entiendan cómo es que nacen estos dos sistemas. En el concentrado, esa idea primigenia o esa idea básica de crear un ente con esta competencia específica, un tribunal específico para la materia constitucional. Lo tenemos en Guatemala, es la Corte de Constitucionalidad. Y hay una cuestión particular a la creación de este ente, ustedes ven ahí en la presentación, porque se le denomina generalmente a este tribunal como un legislador negativo. ¿Quién me puede hablar? ¿Qué cree? ¿Qué advierte a lo que se refiere la doctrina cuando habla que la Corte es un legislador negativo? Fíjense que ahí lo dice. Lo que pasa es que tendrían que desarrollarlo un poquito. Miren qué es lo interesante. Tal vez, licenciada, perdón. No, dime, Carlos. Tal vez es el que, como ahí bien dice, va a anular las normas. Así pero es. el tribunal especializado. Ajá. En este caso de la señora que hizo gorritas para la campaña del PP, ella lo que le dijo al juez fue, no me puede aplicar a mí el delito de financiamiento electoral ilícito porque la figura que me están endilgando no cabía por ser financiamiento ilícito, sino lo que cabía era por financiamiento no registrado. Y resulta ser que esa figura delictiva fue derogada y fue vuelta a crear en el 2018. Por lo tanto, señor juez, si usted me la aplica, estaría cometiendo una inconstitucionalidad. Voy a repetir lo que dije hace unos minutos. El juez no va a declarar inconstitucional el artículo 407N ni el artículo 407O, ¿cierto? No lo va a declarar inconstitucional. Lo que va a hacer es no aplicarlo en el caso ante el vicio de inconstitucionalidad si llegara a aplicarlo, porque estaría violando el otro principio constitucional sobre la ultraactividad
o retroactividad de la ley penal en beneficio del reo, o en este caso de la persona que está siendo procesada. Pero en estos dos sistemas, la Corte de Constitucionalidad tiene una característica muy particular. Digamos que en este penal, lo pudo haber impugnado, el Ministerio Público a través de apelación apela esta inconstitucionalidad que en primer grado conoció este juez penal y llega en apelación a la Corte de Constitucionalidad y le dice, mira, yo creo que el juez está cometiendo un error y que sí debería aplicar esta norma. Igual la discusión va a seguir circulando en su aplicación o no aplicación al caso concreto. Esto es por un lado de discusión. Pero la Corte tiene otra función que es muy particular y es la de conocer en única instancia. ¿A qué me refiero con esto? Que no hay apelación, lo conoce como único tribunal, con el único conocimiento de este tipo de planteamientos, puede conocer inconstitucionalidades de leyes, de reglamentos, de actuaciones de la administración pública. ¿Y qué es lo particular de este conocimiento de inconstitucionalidad? Es que si se advierte que existe esta inconstitucionalidad, entonces lo expolia o lo expulsa del sistema jurídico. Entonces no es un ente que cree norma, es un ente que va a disponer que la norma que fue creada es inconstitucional. Entonces ese efecto, en el planteamiento no estoy diciendo, mire, esto me va a afectar solo a mí o solo a este caso particular. Esto afecta al sistema jurídico nacional. Entonces, la consecuencia de este conocimiento en única instancia es expulsar ese texto del sistema jurídico nacional. Ya no vemos una presentación interpartes, esta es una presentación que sus consecuencias afectan a todo el sistema jurídico y estas se llaman inconstitucionalidades generales. No son inconstitucionalidades en caso concreto, son inconstitucionalidades generales. ¿Por qué se llaman generales? Porque su efecto es general en el sistema jurídico. Esa inconstitucionalidad general puede ser parcial o puede ser total. ¿Y cuál es la diferencia? Dependiendo qué cantidad del texto jurídico voy a impugnar. Puedo impugnar una norma completa o puedo impugnar un pasaje de esa norma. Hoy es solo para darles la pincelada de cómo son esos dos sistemas. Ustedes van a tener todo un desarrollo específico de las inconstitucionalidades en caso concreto y de las inconstitucionalidades generales. Pero es por eso que en este sistema se crea a este órgano específico de conocimiento constitucional, porque lo que crea es una instancia que tiene ya un nivel de análisis más profundo de este tipo de acciones. Es concentrado porque este órgano genera un monopolio del conocimiento de asuntos de inconstitucionalidad de leyes. Las inconstitucionalidades de las leyes con efectos generales no los puede conocer ningún otro órgano de administración de justicia en el sistema guatemalteco. Únicamente la Corte de Constitucionalidad. Ya le repito, es interesante porque van a ver esta dualidad entre el sistema americano y esta dualidad con el sistema concentrado, porque en Guatemala tenemos matices de los dos, por eso se denomina que el sistema que tenemos nosotros es mixto. Los jueces pueden tener conocimiento de las inconstitucionalidades en los casos concretos, los efectos de las inconstitucionalidades en casos concretos es no aplicarlos en esos casos. Los jueces también pueden conocer de acciones de amparo, esto va a depender de la jerarquía de la entidad contra la cual estamos reclamando en amparo. Pero tenemos también este Tribunal Constitucional, que es el superior en el conocimiento del resguardo de garantías constitucionales, porque tiene ese monopolio en el control de la constitucionalidad, pero ahí sí de las leyes en general.
De hecho, es tan particular el control constitucional de leyes que tiene la Corte de Constitucionalidad en el sistema guatemalteco, que hay ciertas leyes que ni siquiera se pueden reformar si no tienen un dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. O sea, en la doctrina se le llama a este tribunal considerado un legislador, porque precisamente tiene esa facultad de declarar la inconstitucionalidad de una ley, pero también tiene esta otra arista tan interesante, que es la de ser el órgano consultivo del poder legislativo en la eventualidad de la reforma de las normas de rango constitucional. Yo creo que algo de esto ya habíamos conversado en el semestre anterior, pero si ustedes pueden verificar, o podemos leer en el artículo 175 de la Constitución, en cuanto a la formación y sanciones de ley, el párrafo segundo del artículo 175 regula: las leyes calificadas como constitucionales requieren para su reforma el voto de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, este es un rasgo característico de este sistema concentrado, el darle este tipo de atribuciones a este tribunal de este rango, básicamente por el control de garantías, y todo esto derivado de este principio tan particular de los regímenes democráticos, republicanos, representativos, que es el de la supremacía constitucional. De hecho, también si se devuelve una ley con veto que refiera a la inconstitucionalidad de la norma, si el Congreso quiere volver a conocer de esta norma que fue vetada, requiere necesariamente del dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, esto es parte de las particularidades de esos dos sistemas. Estos tribunales, dentro del sistema concentrado, tienen un control preventivo, ustedes lo pueden ver ahí en la presentación, y este control preventivo es básicamente de ese del cual me estoy refiriendo, el que está en el artículo 175 y el que está contenido en el artículo 272 en la literal H, que son las funciones de la Corte de Constitucionalidad, que señala que una de las funciones de la Corte de Constitucionalidad es emitir opinión sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo, alegando inconstitucionalidad. Entonces, esta es otra particularidad, insisto, de este sistema concentrado, este control preventivo de este tipo de leyes. La Constitución no pide opinión para todas las leyes. La Constitución señala que esta opinión y el dictamen favorable lo da la Corte para leyes de rango constitucional. Y luego también es un tribunal que ejerce un control a posterior o un control reparador porque resuelve estos recursos de inconstitucionalidad a normas que se requieren generalmente en materia recursiva. Cuando ya han planteado las inconstitucionalidades en los órganos inferiores de la justicia ordinaria, puede venir en apelación para que la Corte lo conozca. Entonces, es de alguna forma, en este sistema, parte de sus características, estas de las que acabamos de conversar, y que además tiene esta facultad, este tribunal, en este sistema concentrado, de ser el máximo intérprete en materia constitucional. ¿A qué me refiero con esto de ser el mayor intérprete? Que más que mayor, les diría que en el sistema nuestro es el único. Y es que dentro de las funciones de la Corte de Constitucionalidad está también emitir opiniones a los organismos de Estado. Se emiten opiniones, además de las que se señala sobre leyes de rango constitucional y además del conocimiento que se tiene a nivel de la interposición de las acciones de inconstitucionalidad general. También hay una facultad interesante que tiene la Corte y es de que los presidentes
o los tres organismos de Estado a través de su particular organización, en el caso de la presidencia a través del Consejo de Ministros, en el caso que sería el organismo ejecutivo a través del judicial, conformado por la Corte Suprema de Justicia, y en el caso del Congreso, en decisiones asumidas por parte del Pleno, de requerir a la Corte de Constitucionalidad opiniones sobre la interpretación del texto constitucional. Entonces, esta también es otra función muy interesante que ustedes no la ven en los sistemas difusos. Esto lo van a ver básicamente en el sistema concentrado. Y estas opiniones ustedes van a encontrar reguladas en el artículo 164 de la Ley de Amparo y en el 171. El 171 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad le señala que pueden pedir opinión a la Corte de Constitucionalidad el Congreso de la República, el Presidente de la República y la Corte de Constitucionalidad. Son básicamente los tres poderes del Estado. ¿Sí, David? Licenciada, buenas noches. ¿En qué momento se necesitaría la opinión de la Corte Constitucional para cierto artículo de la Constitución, verdad? ¿Y en qué ámbito cambiaría la opinión que la Corte haga sobre esa ley o sobre ese artículo? Mira, voy a parafrasear dos, porque no cambia. Lo que te piden los organismos de Estado es, mire, interpréteme qué significa esto en el texto constitucional. Quiero entender cuál es la visión que usted tiene del texto constitucional. Y la Corte actual, esta octava magistratura, ha conocido varios requerimientos de opiniones tanto del Congreso de la República como del Ejecutivo, pero te voy a mencionar dos puntos interesantes que mandaron a consultar. Y dijeron, vean, los diputados del Congreso de la República tienen la facultad de citar a los funcionarios de todos los ramos. Y pueden citar del Ejecutivo, secretarios, ministros, todo lo que ustedes quieran. Ese es el planteamiento general. En eso, vamos a ver, nosotros estamos de acuerdo, pueden hacerlo. De hecho, también pueden requerir opinión, pueden requerir documentos, pueden decir, bueno, mire, señor, no sé, ministro de Trabajo, mándeme esta información y ¿sabe qué? Quiero que venga a una citación. Yo quiero indagar sobre ciertos temas y lo voy a citar. Hasta ahí todo parece bien. Pero hay algunas consultas que queremos hacer. ¿Será que puede un diputado pedir información para que se le remita en 2 horas? Mire, permítame, le voy a interpretar el texto constitucional. El texto dice que yo tengo un plazo constitucional para requerir información. Y el único facultado constitucionalmente para poner plazos es el organismo judicial a través de un juez. Un juez sí puede poner un apremio, es decir, me informa esto, me hace eso en este y este plazo, pero no un diputado. Para eso tendríamos que irnos a los plazos constitucionales que se llaman, que están diseñados para dar respuesta a las peticiones. Eso por un lado. Bueno, es que tengo otra consulta. ¿Será que si un diputado, y ojo, créanlo, eso fue parte de la consulta, puede preguntarle a un funcionario sobre su orientación sexual, sobre dónde vive y con quién vive y en qué condiciones vive? No. Y lo dice la Constitución. No, mire, por supuesto que lo puede citar. Pero, bueno, ¿y será que lo puede citar, por ejemplo? Y es que, de verdad, eso estaba en parte en la consulta. Mire, nos juntamos en la puerta de tal lugar a las 10 de la noche, porque yo quiero que usted venga aquí conmigo para fiscalizar esta circunstancia que está ocurriendo en su ministerio. No, mire, es que hay horarios, hay disposiciones y hay formalidades. Y en algunos de los requerimientos que se le estaban haciendo a algunos ministros por parte de algunos diputados, estaban, por ejemplo, preguntas sobre su orientación sexual. Entonces, en estos términos,
la Corte de Constitucionalidad opina en función del texto constitucional. Mire, sin quitar ni demeritar las funciones que tiene un diputado del control y fiscalización de la función pública, esto tiene que obedecer al respeto a la dignidad de las personas y al cargo al cual están investidos. Y además yo voy a citar a un funcionario para indagar de él sobre su función pública, no sobre su vida personal y sobre cómo llevar a su vida personal, siempre y cuando eso no ponga también en complicaciones el desarrollo de su función. Pero esas son, por ejemplo, algunas de las consultas en opinión que emiten los ministerios, perdón, los organismos de Estado. ¿Sí? Y no es como, mire, ¿será que puedo cumplir esto? ¿No puedo cumplir lo otro? No, han habido de pronto algunos requerimientos de opiniones que van disfrazados de impugnaciones, que no lo son. Entonces, la Corte también está facultada a repeler esa opinión y decirle, disculpe, lo que usted me está preguntando no es una pregunta. Lo que usted está planteando es algo que va por una interpretación, pero no a guisa de opinión, y por lo tanto la Corte se reserva el no opinar sobre este punto. ¿Sí, Esaú? No sé si tú buenas noches. Buenas noches. Sí. Buenas noches, maestra. Disculpe la pregunta, ¿cuánto tiempo tiene la Corte de Constitucionalidad para responder esas consultas? Y pues también me imagino que no es así como que les mandan a preguntar informalmente, debe haber algún procedimiento específico. Fíjate que es bien interesante, yo voy a ver si tengo algún video también para que lo vean. Es un momento bien solemne, de hecho, es un procedimiento muy, muy solemne. Se hace el requerimiento por parte de los organismos en un documento que tiene que estar muy bien planchado, muy bien detallado, porque la Corte tiene la facultad de rechazarlo y decirle, no, mire, en sus términos yo no le voy a dar esta opinión. Lo tiene que hacer por escrito, en el memorial tiene que detallar de manera precisa y razonada cuáles son las motivaciones para hacer esa consulta. Y si tiene que dar alguna, no sé, explicación adicional o algún planteamiento adicional, puede adjuntar documentos para sustentar esta opinión. De hecho, si la Corte accede a dar esta opinión, porque, insisto, es un procedimiento muy particular, puede incluso indagar. Si quiere conocer un poquito más de lo que se le está consultando, puede hacer requerimientos para tener una mejor idea de lo que se le está consultando. El plazo para emitir esa opinión es de 60 días. Eso está señalado en la ley de amparo, si no estoy mal, en el 173, 174 de la ley de amparo, en donde se regula el plazo para emitir esta opinión a partir de que fue requerida. También es muy interesante cómo se diseña la respuesta, porque va en función tal cual como te lo preguntaron. Bueno, a mí me preguntaron aquí, por ejemplo, si los diputados pueden requerir información sobre la vida privada, según el texto constitucional, estas son las funciones de los diputados y hasta ahí abarcan las posibilidades de sus cuestionamientos y luego ya el desarrollo que hace la Corte. Y lo particular que yo te hablo de la solemnidad es que se hace en una audiencia pública de lectura. La opinión se notifica, pero se notifica también a través de una lectura solemne. El Pleno de la Corte de Constitucionalidad convoca a una audiencia pública de lectura de opinión. Entonces tienen que llegar, al menos en los que yo he estado, han llegado la presidenta del OJ, ella hizo unas consultas en relación a la ley de la carrera judicial, y llegó ella y otros magistrados de la Corte Suprema de Justicia, también del Congreso de la República. Entonces llegan estos representantes de estos tres poderes del Estado, dependiendo quién hizo la opinión, y con todas las solemnidades del caso, con toga y cuanta cosa, la secretaria o el secretario en funciones de la Corte hace lectura solemne de absolutamente toda la opinión en una audiencia pública. Ese es el trámite de una opinión. Yo creo que va a ser la única vez que hablemos de las opiniones de la Corte, porque no forman parte en sí del resguardo, no es un amparo, no es una inconstitucionalidad, es una función muy particular que tiene la Corte de Constitucionalidad, que yo creo que debería de explotarse más, porque eventualmente
podría evitar algunas trastocadas legislativas en algunas normas que de pronto requieren de un mejor análisis y que si el Congreso tiene duda o el organismo judicial o el Ejecutivo tienen duda, pueden plantearlo como una consulta. Esto, ¿sí, Jorge? Sí, buenas noches, Lic. Tengo una duda. Me recuerdo en la presidencia de Jimmy Morales hubo un inconveniente con la ratificación del país seguro. ¿Eso fue consulta? Porque creo que le cambiaron la plana al presidente porque tenía que ratificarse al Congreso un convenio internacional. Pero No, esto no es consulta. Tengo dudas si eso es consulta a la Corte, porque al final la Corte sí dio una resolución en base a eso. No sé pero qué sería seguramente porque plantearon una inconstitucionalidad de esta disposición del Ejecutivo. Mira, en el artículo 272 constitucional, en la literal E, puedes advertir, funciones de la Corte de Constitucionalidad. Emitir opinión, si se la piden, va, sobre la constitucionalidad de tratados, convenios y proyectos de ley a solicitud de cualquiera de los organismos de Estado. Los organismos de Estado pueden pedir una opinión sobre un tratado o sobre un convenio o proyecto de ley, pero si lo piden. Yo en el tema de la época del presidente Morales recuerdo algo de este planteamiento del tercer país seguro, pero no recuerdo que se haya planteado como una opinión de los tres poderes. No advierto que esto pueda caber en este tipo de opiniones que señala la ley de amparo en el 171. Sé que hubo inconvenientes a nivel de discusión por la política migratoria y por la política pública de atención a migrantes. Y sé, sí, que estos dos temas se discutieron también en la Corte de Constitucionalidad, pero sobre este tema del tercer país seguro, sería interesante que si tú lo puedes indagar ahí en internet o en alguna fuente, lo podemos discutir en una clase. Y al final, la consulta no es imperativa, es solo una consulta. Pero según me recuerdo yo, sí, al final se rectificó ya el convenio, creo yo tengo que leerlo, ¿verdad? Para recordar. No, y esto que tú acabas de decir es bien interesante, porque a diferencia de, por ejemplo, el 175, párrafo segundo, ahí señala que para modificar una ley de rango constitucional tienes que tener el dictamen favorable. O sea, ahí sí no es, mire, si a usted le gusta y no le gusta, a mí con tener su opinión tengo. No, la opinión tiene que ser favorable. Pero tú acabas de mencionar algo que es muy interesante. Cuando te hacen un requerimiento de opinión, la opinión en realidad no es vinculante. La opinión es ilustrativa. Es una guía para que se le pueda decir a los organismos del Estado, mire, esta es la interpretación que hace la Corte sobre este precepto constitucional y su aplicación. Y ojo, la opinión tiene que ser imperativamente sobre preceptos constitucionales. No sobre, mire, ¿y usted qué cree? ¿Será que el diputado está haciendo mal ahí usted? No, es esta función legislativa en función de lo que dice la Constitución. Nosotros tenemos y este planteamiento, por favor, deme su opinión. Tiene que ser de precepto constitucional. ¿Sí, David? Perdón, licenciada. Justamente esto estaba pensando de que quizás al solicitarles alguna opinión a ustedes, los magistras, podría ir con algo de trampa, ¿verdad? Entonces, la opinión de la Corte Constitucional tiene efectos jurídicos para que en algún momento ellos digan, la Corte Constitucional opina tal, por lo tanto podemos implementarlo en tal juicio o algo así. Sí, porque siempre hay preguntas trampas, ¿verdad? Con tal de afectar a otros. Por ahí fue, miren, para mí una de las opiniones más particulares, el término que acaba de usar David es interesante, opiniones trampa, dice él, pero que llevaba un poquito ese champ, yo creo que ya lo hemos mencionado aquí, es la opinión, si la pueden buscar, 212-89, pero esa sí no llevaba trampa, fíjense, en realidad esa era más directa, creo que la trampa fue como la emitió la Corte. ¿Qué señalaba esa opinión consultiva? Esa la pidió, de hecho, el Pleno del Congreso de la República en un punto resolutivo, el 2989.
Y lo que le dicen es, miren, señores de la Corte Constitucional, ojo, era la primera magistratura. La Corte recientemente había iniciado sus funciones en mayo del 86. Entonces, una Corte muy, muy reciente, tenía 3 años. ¿Usted qué cree en esos términos? ¿Será que Ríos Montt puede ser presidente? ¿Y será que Raquel Blandón de Cerezo puede ser presidente? Esa es una opinión bien interesante, porque la Corte Constitucional les dice, mire, muy amablemente, yo no le puedo contestar si el señor Efraín Ríos Montt puede ser presidente, ni tampoco le puedo contestar si Raquel Blandón de Cerezo puede ser presidente. Pero lo que voy a hacer es lo siguiente, es que voy a interpretar, ¿puede una persona que participó en un movimiento militar que rompió el orden constitucional participar en un proceso eleccionario para ser presidente? O, por el otro lado, interpretar, ¿puede la esposa, por lo tanto, pariente dentro de los grados de ley del actual presidente, participar en elecciones? Eso podría ser. Yo no le voy a poner los nombres, porque usted me lo puso demasiado directo, ¿no? Pero sí puedo hacer análisis de lo que advierto, de lo que usted me está planteando, sobre circunstancias. Y esa es, diría yo, a mí, una de las opiniones que me parecen más interesantes de las que he leído de la Corte, porque aparte tiene algo interesante, tiene interpretación original. ¿A qué me refiero con esto? Un par de los magistrados que integraban esa Corte fueron diputados constituyentes. Entonces tenemos, interpretando la Constitución ya como juez, alguien que trabajó en su elaboración. Entonces, si la quieren leer, es interesante. El semestre pasado David me dijo, licenciada, ¿puede Suri Ríos ser candidata? Y yo le decía, espérate, seguro va a salir la sentencia y la vamos a poder conversar. Porque lleva mucho del análisis de que se hizo también en esta sentencia. Tiene varios métodos que emitió la Corte en este periodo. Varios métodos de análisis interpretativo, no es solamente una interpretación jurídica constitucional, también tiene interpretación literal, también tiene una interpretación histórica, también tiene una interpretación exegética. O sea, hay una serie de mecanismos que se utilizan como jueces constitucionales para poder emitir un planteamiento de esta naturaleza. Pues, para aterrizar ya y terminar con este tema hoy de las naturalezas de estas dos figuras dentro de la doctrina de los tribunales, desde el sistema concentrado y desde este sistema difuso. Este sistema concentrado obviamente nace a partir de que nacen los tribunales constitucionales, y primero en Austria en 1920, tenemos el de Italia en el 48, de la República Federal Alemana en el 49, en Grecia en el 68. Si ustedes van viendo, por ahí nos podemos ubicar nosotros en Guatemala en el 85, aunque el de Guatemala nace con la Constitución de 1985, se implementa hasta el 31 de mayo, si no estoy mal, de 1986. Y ahí sí quiero hacer una acotación también. El Tribunal Constitucional, como lo conocemos hoy por hoy en Guatemala, sí nació en la Constitución de 1985, pero en realidad ya habíamos tenido intentos para hacerlo. Hay que ser siempre puntuales con la historia. Y nacieron a partir de la Constitución de 1965. Ahí se incorporó, hubo un congreso jurídico en donde el debate que se generó en este congreso permitió hacer algunas aportaciones que luego se materializaron en el texto constitucional. Y miren cómo estaba en el texto constitucional. Era el artículo 260 que regulaba un tribunal extraordinario de amparo. Ahí señalaba qué era lo que este tribunal de amparo conocía, cuáles eran sus competencias, y eran amparos contra la Corte Suprema de Justicia, cualquiera de sus miembros, el Congreso de la República. En aquella época había una figura que se llamaba Consejo de Estado, y por actos y resoluciones no meramente legislativas. ¿Por qué? Porque también se creó la inconstitucionalidad en esa Constitución, solo que no tenían esta figura como ahora. Miren cómo era en el 65.
Este Tribunal Extraordinario de Amparo lo presidía el presidente de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones. Y si él no estaba, pues entonces el de otras salas, que pudiera ir en su orden. Y 6 vocales de las propias salas. Es decir, existía Tribunal de Amparo, pero no era un tribunal permanente. Era un tribunal que se conformaba si se presentaba un amparo. También es cierto, la demanda o la cantidad de formalización de acciones de amparo no eran como las que hay ahora. La Corte recibe más de 8,000 expedientes anuales, o por lo menos entre 7,500 y 8,000 expedientes anuales. En esa época no, la cantidad de expedientes que se recibían era mínima. Por eso es que este tribunal se formaba dependiendo de las necesidades, no era un tribunal permanente. Entonces ahí en esa modificación en la Constitución del 65 también se mandata la creación de una ley específica en materia de amparo, y ven que en esos 2 artículos tenemos la integración de este Tribunal de Amparo, cuáles son sus competencias y también la creación de una ley especial. En esa misma Constitución de 1965 se habla de la Corte de Constitucionalidad. Ustedes van a decir, la licenciada nos mintió y dice que nació hasta el 85. Sí nació como tribunal único en el 85, porque acá miren cuál era la Corte de Constitucionalidad. 12 miembros que se integraban de la forma siguiente: el presidente y 4 magistrados de la Suprema, y los demás por sorteo de entre los demás magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces tenía la misma naturaleza que este Tribunal de Amparo. Era un órgano no permanente y se integraba ante la necesidad de los planteamientos. El mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia era el que presidía esta corte, que era básicamente para conocer de estos planteamientos sin calidad de ser una corte específica. Ahí está también el planteamiento, bajo qué condiciones se integraba. En aquella época las acciones de inconstitucionalidad tenían disposiciones muy particulares sobre quién podía presentarlas y también sobre cómo se emitían los votos para declarar si una norma era o no era inconstitucional. Entonces ven también que en esos 2 artículos se discute sobre la integración y sobre la competencia de esta Corte. Ya viéndola como un tribunal absolutamente independiente, ahí sí lo vemos hasta en la Constitución de 1985. No cualquiera podía presentar una acción de amparo, no cualquiera podía presentar una inconstitucionalidad, se requerían de muchos más presupuestos para poder hacer el planteamiento. De hecho, y ustedes pueden ver ahí, el 264 de la Constitución del 65 señalaba que 10 abogados debían de firmar el planteamiento de una inconstitucionalidad. Ahora son, ¿cuántos? 1. Se las dejo de tarea para la próxima clase. ¿Cuántos abogados deben firmar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad? Vamos a empezar con esa el martes de la próxima semana. En la siguiente clase los dejo porque sé que ustedes ya van a su otra clase. Y hemos terminado ya con esto, el planteamiento de estos sistemas de tribunales constitucionales para ya empezar con el trámite del amparo. Así que les agradezco mucho, les deseo feliz fin de semana y que descansen. Licenciada, buenas noches. Gracias, Sí, Alessandro. Son 3 abogados. Me la quitaste para el otro martes, pero me tienes que decir el artículo. De acuerdo, yo lo encuentro entonces. Bueno, nos vemos. Gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, que estés muy bien. Feliz noche.